Militos, benvenuti a Dulce Irreverente. Con esa Debbie y Karen Turas, dulces al paladar, ácidas al corazón. Y hoy les traemos un poco de humor y un poco de drama acerca de... ¡Besos! ¿Oíste esa canción que era como beso en la boca, cruzando el pasado? Me sentía yo bien brasileña ahí bailando. Solo me faltaban las curvas. Me recuerdo que una vez hicimos con mis papás un viaje de 4 días porque nos fuimos a Estados Unidos en carro. Manejando, wow. Sí, y mis papás eran así bien aventaditos. Ajá. Y solo llevaban como 3 canciones y esa era una. O sea, se imaginan 4 días solo escuchando eso. Entonces, cada vez que oigo la palabra beso, es como beso en la boca. Mi canción favorita de besos es la de Bésame la boca. Porque, bueno, pues nunca viste Betty la Fea. No. Hay una escena donde al final el Armando, o sea, fue como el boom. Ajá. Porque justo sale Ricardo Montaner en la serie. Oh. Y entonces es como que el Armando le va a rogar al Montaner así como, dedícale esta canción. Y entonces sale el Montaner y le dedica la canción a la Betty la Fea. Y bésame la boca con tu lágrima de risa. Sí, y entonces esa me gustó un montón. Y qué risa porque justo ahí en la serie hay una escena en donde la Betty besa al Armando. Ajá. Y ella está tan emocionada porque es como su jefe de dinero y todo, y ella toda fea, ajá, digamos, ¿verdad? Y entonces como que lo besa y se desmaya. O sea, no aprovechó su primer beso. No, entonces es muy chistoso, pero es que yo siento que cuando uno va a dar un beso de verdad con ganas, estás muy nerviosa. Ajá. ¿Tú te recuerdas de haberte puesto así muy nerviosa? Al punto del desmayo. Al punto del desmayo. Mira, creo que nunca estuve al punto del desmayo, pero sí han habido besos que me han puesto muy nerviosa. Obviamente mi primer beso creo que ha sido el que más nerviosa, porque yo estaba medio grandecilla, o sea, tenía unos 15 años. Ah, sí. Y yo sí. Sí. Cuando estábamos grabando el podcast de nuestras experiencias. Primeras veces, ajá. Cuando Karen dijo que a los 20 años, yo así como, ay, no estás grande. Y qué risa porque yo a la misma edad. Ay, qué risa. Pero yo sí di mi primer beso más pequeña, pero ajá, no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? No sé quién fue. Está borracha. Como a los 13 van, ¿no? Pero no lo recuerda. Pero ¿cómo fue tu primer beso? Ay, bueno, yo estaba nerviosa por eso, la expectativa. Y que yo me recuerdo, fue en un viaje, entonces era un muchacho que yo conocí. ¿En el de tus papás? Sí, mis papás estaban en ese viaje. ¿Ah, sí? Ajá, no fue en el que nos fuimos en carro a Estados Unidos, sino era en Belice. Ajá. Entonces nos fuimos como en una excursión y como que los abuelos o no sé qué de este chavo eran los dueños de la excursión, entonces él como que iba siempre. Y la cosa... A ver qué cachaba. Ay, yo creo que sí, porque era muchachito ahí perverso. Yo tenía 15 y él tenía 18. Y entonces, o sea, yo lo hubiera podido meter preso. A la voz, pero es que el muchacho era muy guapo, o sea, era así como cliché, no sé cómo decirlo, como el estereotipo, ajá, de guapo, para mi cabeza por lo menos, ajá. Como que surfeaba y estaba bronceado. No, era muy blanco, de hecho. ¿En serio? Ajá, era así súper blanco, pero tenía el pelo negro y los ojos como grises azulados, o sea, como exoticón, y yo lo vi, a mí me había gustado bastante y que no sé qué, y empezamos a hablar entre todos y no sé qué, y como que empezamos a tirar así la onda, pero yo así re niña, y también estaba otra mi amiga que todavía era más chiquita que yo, como por 4 años. Entonces, nosotros así como en el grupo, bueno, escribamos en la arena el nombre de quien, la letra del nombre de quien nos gusta. Y entonces, y mi amiga y yo escribiendo las iniciales, y él así como, ay, pinches niñas, y es como, a mí me gusta Karen, ay, así, y yo... Sí, qué aventado. Bueno, es que sí, ya, por eso es que porque ellos ya están más despiertos. Sí. Ajá. Pero bueno, unos besos está bien. Unos besos está bien, nada ofensivo. Pero la onda es de que ya estamos durmiendo con mi amiga en las carpas porque era un campamento. Ajá. Y entonces había como que el chavito que estaba como casaqueando con ella y el chavito que estaba casaqueando conmigo nos dijeron, no, pero escápese en la noche y vamos a la playa. Ajá. Y nosotras... Claro, porque somos cool. Y hemos besado cientos de veces. Ajá, y es increíble el mar así, y no se mira nada. No se veía nada. Entonces,
La cosa es que nos escapamos y como que el otro chavo, no sé si se había quedado dormido o qué, y solo llegó mi hombre. Ajá, tu hombre, ajá. Y entonces mi amiga se quedó así como, yo no tengo nada que estar haciendo acá, yo me voy. Entonces Ajá. se regresó y nos quedamos nosotros como que platicando. Pero el chavo ni siquiera era así como tan buena onda, o sea, solo era guapo. Entonces, como que la plática X y nada, pero como para besar no se necesitan palabras. Pues sí, ajá. Nos empezamos a besar y yo me recuerdo que, yo estaba tan nerviosa y yo sentía como rozaban sus dientes con los míos, pero yo sentía que eso era muy placentero. Karen en su primer beso. Y yo... Te lo juro, yo le empecé a rozar sus dientes. Pues no sé por qué eso me gustó. Y entonces yo así como, what the fuck, pero es algo que seguís haciendo. no, ya no lo hago. Y es que también todo en mi mente, ahí empezó la fantasía de lo estúpido. Porque yo vine y yo dije, si nos besamos nos vamos a volver novios. Porque obviamente... Era obvio. Ajá. Y entonces yo dije, bueno, vamos a regresar a Guate. Y en mi mente ya me la había tripeado de que él me iba a buscar al colegio con su carro porque manejaba. Ahora. Tenía carro. Y tenía carro, entonces. Sí, o era de los abuelos. Claro, era de los abuelos. Pues alguien fijo le dio ese carro. Pero pues él tenía acceso a ese carro. Bueno, y eso ya es licencia. bastante. Entonces Nice. yo dije, ay, voy a ir al colegio por mí. Y todas van a ver que me suben el carro de un guapo. Y voy a hacerle envidia. Uno va a tripearse, va. Sí, yo te entiendo porque uno se tripea cosas. Te lo juro, yo así como con toda la fantasía. Regresamos a Guate y él así como, mano, no te voy a volver a hablar en mi vida. Ajá, ni siquiera el número te pidió ni nada, redes o algo. Fíjate que era la época como de Facebook, o sea, no había más, o Hi-Fi, una cosa así. Sí, creo que ni siquiera había Facebook. La cosa es que, pero sí habíamos intercambiado números. Y yo de niña o sea, es mi futuro marido. Ajá, de aquí soy. Ajá, porque en mi mente ya nos besamos. O sea, esto solo se hace con personas que uno ama. Y no importa el orden de los factores. Ajá, primero el beso y luego el amor. Ajá. Entonces, yo lo llamaba un vergo. Y él, la verdad, cero interesado. Entonces, hasta que inclusive, él como ya era grande, él ya iba como a discos y todo, y yo quería hacer eso. Entonces, yo también lo buscaba en las discos, pues. O sea, si yo sabía que era la fiesta de cuarto para quinto de su colegio, yo iba, aunque no fuera ninguna de mis amigas. Hasta que un momento que yo lo estaba llamando y me contesta una chava. Y me dice, mira, deja de llamar a mi novio porque él es mío y que no sé qué. Y yo así como, ay, no te preocupes. Disculpa, me asusté yo, disculpe, señora. Y la verdad, hasta hoy, yo no sé si realmente era que tenía una novia, que era muy probable, o que le puso alguna a su amiga, mano, háblale para que esta loca me deje de perseguir. Entonces, sí siento que hay dos chances. Y la verdad es que bonita experiencia en cuestión de que yo me la puedo tripear y decir, mi narrativa de mi primer beso fue en la playa bajo la luna, o sea, con un guapo. Pero sí, a uno como que ve los matices. Era guapo de físico, pero no muy guapo de corazón. Pero sí, yo siento que los primeros besos son... Yo no me recuerdo mi primer beso. No me recuerdo. Son olvidables. Yo me recuerdo que tuve varios intentos de primer beso. Que mi primer beso yo quería que fuera con mi primer novio. Pero mi primer novio yo lo tuve a los 11. Y él también era mayor. Él tenía 13. Entonces, pero nos escribíamos cartas y cosas así. Y él era extranjero. Él era de Nicaragua. ¿Y cómo lo conociste? Fíjate que él vivía ahí de la colonia donde yo vivía. Y entonces nos hicimos novios, pero novios de manitas sudadas, ¿verdad? Y entonces, pero a mí no me dejaban salir mucho de mi casa, entonces yo justo el fin de semana lo veía un ratito, que era cuando a mí me dejaban salir, ¿verdad? Así como que el sábado de 12 a 1. Entonces era el tiempo que nosotros usábamos para vernos, ¿sí? Entonces jugábamos y todo. Así me recuerdo que nos recuerdo encaramados en unas cosas como de tierra, porque como que se construía, entonces estábamos ahí como platicábamos y él me decía, dame un beso. Y yo... Ay, no, es que no, y no me atrevía porque yo muy nerviosa. Pues. Y es que porque tenías 11 años. Ajá, estaba bien chiquita. Ajá. La cosa es que yo decía, no, el otro fin de semana sí.
El Ajá. otro fin de semana sí. Pero es que yo creo que ese es mi problema. Me ha costado como mucho agarrar el valor, no sé. Ajá. Y entonces el otro fin de semana Pero sí, ¿era como que tenías ganas o solo era como por la presión de que él te decía frecuentemente que se besaran? Yo siento que yo tenía ganas. Ajá. Es que a mí él me gustaba. Era bonito. Tenía Ajá. los ojitos claros también. No se lo busquen. Pero no tenía carro. A los 13, ¿verdad? De hecho, creo que bueno. Todavía no tiene carro. No. Va, pero la cosa es que fue así varias veces. Y luego, un día ya no llegó a nuestras Ajá. reuniones semanales. Ah. Y yo dije, de plano, porque no le di un beso, o sea, se aburrió. Y buscó una chica mayor, tal vez una de 12. Ajá. Y entonces, al final, como que lo fui a buscar a su casa y todo. Un gran rollo. O sea, un gran rollo. Se descubrió que la mamá del estaba viviendo aquí en Guatemala con un señor al que tenía envenenado. ¿Qué? O sea, así, trip loco. Pero ¿cómo envenenado? Dicen que, o sea, el señor no estaba muerto, estaba como en pasmado, como que ella le daba mierdas para que el señor se estuviera como más dormido que otra cosa. Ajá. Y entonces ellos tenían él tenía una casa en la esquina, que era una casa construida, que eso era bastante. Ajá. Y entonces la señora se vino para acá a Guatemala con él, con sus hijos, que era este y otro. Y cuando llegó a la casa, el señor empezó a vender todas las mierdas del señor, así, todos los muebles. O sea, el señor era guatemalteco y la señora nicaragüense. Nicaragüense. Y entonces él se trajo a su familia, digamos. Ella se trajo a su familia y el señor como que pues, como se juntaron, empezaron a vivir ahí, pero entonces ella lo empezó como a drogar o a darle cosas en las que el señor pues ya estaba como que solo en cama, y cuando él estaba en cama, ella vendió todos sus muebles y todo, y luego cuando vinieron los hijos más grandes del señor que él ya tenía, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la mandaron pero a la reverga, ¿va? Ajá. Y entonces por eso fue que él no llegó a nuestra reunión, porque como les tocó salir huyendo, se fueron rápido. Y entonces yo cuando lo estaba buscando, me enteré de todo este chisme y yo así como que yo no lo podía creer. A O sea, la yo no madre. lo podía creer, entonces se frustró mi primer beso. Y es que ni siquiera tuviste un final, o sea, técnicamente seguís siendo novia de él. Sí, nos Ajá. vamos a casar. No, de verdad, fíjate. Ah. Y entonces fue como bien impactante para mí, yo bien triste porque no pude dar mi primer beso y el señor en recuperación. Sí, Va. más impactante para el señor. Más impactante para el señor. Y luego que se frustró mi segundo intento de beso, que no sé, yo creo que esta historia la conté, que yo me iba a dar el beso, que estaba mi amiga o un amigo del muchacho, el muchacho y yo, y entonces íbamos caminando por la colonia en un lugar oscurito, y yo dije, aquí es. Y entonces cabal estábamos así a puntos de darnos Y que tu el papá beso. salió. Y que sale, Débora, ahí está tu papá. Y me pegó enfrente de él y todo. Y entonces tampoco di mi primer beso. Entonces yo, del beso que me recuerdo es de con un novio que tuve. No Ajá. recuerdo especial. Fueron más especiales tus frustradas. Mis de beso. frustradas, sí. Que hay besos que te frustran, pero no porque no se dieron, sino porque se dieron y fueron malos. ¡Hala, sí! Ajá. Pero bueno, de ahí el otro beso que yo recuerdo que va orientado a lo que decís fue que tenía un amiguito con el que yo me daba besos. Ajá. Que este amiguito yo lo quiero mucho porque él estuvo como muy enamorado de mí. Y él intentó como decirme muchas veces que, no, bueno, él me decía que fuera su novia. Ajá. Y yo le decía, no, es que, y cuando yo me sentía como frustrada o algo, le decía a mi amiga, decile que me diga que si quiero ser su novia, yo ahora sí le voy a decir que sí. Ajá. Y cuando él me decía, yo lo miraba y le decía, no, O sea, tú misma le decías, te voy a decir que sí, y después le decías que no. ¡Qué Ay, mala! Sí, yo fui muy mal, yo me siento muy mala, o sea, Sí. con él, porque él de verdad estaba muy enamorado de mí. Como que Él lo me hubieras hacía hecho cuadernos. adrede. Sí, pero te lo juro que yo no lo hacía Ajá, como pero él con- pensó eso. Yo va de... Pues mira, yo siento que él nunca me agarró rencor. Ajá. También porque él andaba como besuqueándose con otras chicas, creo yo. Bueno. Pero yo siento que él, bueno, te digo. pero él sí sentía como algo especial por mí porque él me hacía cuadernos, o sea, cuadernos con mi nombre. Incluso yo me lo encontré ya así de grande. Ajá. Y a veces, pues él tuvo su esposa y sus hijos y todo. Y entonces una vez como que nos vimos con la esposa y él me dijo, como que ella me hizo caras.
Y yo me le quedé viendo así como, ¿qué pasó? Y como entonces, que ella sabía ajá. lo que él sentía. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué ella está enojada? Y me dice, es que ella encontró unos cuadernos que yo tenía todavía. Y yo, ¡ah! Y entonces como que ya ubicó que eras vos, entonces como que ella se sintió mal porque yo todavía los tenía, me dijo, y yo, y que también ya, qué raro que todavía los tuviera. Te digo, es que él me hacía muchas cosas. Obsesivo. Ajá. Esa era yo. Me identifico con el muchacho. Escribiendo así como, nos vamos a casar. aquella noche en la playa, ya, que me hiciste tuya con un beso. Pero con eso de los cuadernos, no miras de que mi hermano tenía unos amigos que eran novios, pero como de colegio. Entonces, pero era súper chistoso porque ellos solo eran un pegoste de gente. O sea, no se separaban el uno para el otro. Uh-huh. Y tenían un diario en común donde un día uno escribía lo que vivieron juntos y al día siguiente ella escribía lo que vivieron juntos. Todos los días, porque estudiaban juntos. Entonces todos los días había experiencias. Y era súper chistoso porque era como, hola mi amorcita, pechigüita, piquitiquitiqui. O sea, mil apodos y es como, te amo. Y que no, pero eran emos. Te amo con dolor. Te amo. Te amo. Okay. Y en eso me empezaron a contar cosas turbias, así como, sí, qué hermoso fue meternos en esa casa abandonada y pues ver como no sé qué se quemaba en la fogata que hicimos. O sea, hacían como cosas así bien raras. O sea, como que su relación era todo miel, pero todo lo demás era caos. Todo lo demás era macabro. O sea, es como que ahí sacaba que se metían a casas abandonadas y hacían fogatas adentro de las casas abandonadas y quemaban ciertos como cosas de invocación. No sé, pero sí eran y hacían sus dibujos así de satánicos. De Satán. A la que loco, pero ¿y será que sí se los inventaban o sí hacían las cosas? No sé, pero yo me pasé leyendo ese su cuaderno porque como lo olvidaron ahí en la casa, yo leyendo. A la cosa de leer los diarios, qué triste, a mí me leyeron mi diario también. Perdón. No, pero ponerle, ellos no se enteraron que tú les leíste el diario. No. En cambio, en mi casa, mis hermanos me leían el diario y luego me chingaban como con las cosas que yo escribía ahí. Entonces como que ya nunca volví y me recuerdo que ahí tuve una experiencia. Yo escribí como una experiencia ahí de que había como un primo, pero un primo como lejano, con el que como que a veces en reuniones nos topábamos y así, como que él me gustaba y yo como que le gustaba, ¿verdad? Y una vez no sé cómo nos juntaron a todos y como que no cabían y entonces yo me senté en sus piernas y entonces yo escribí eso ahí porque para mí había sido como, ay, yo me senté en sus piernas, pero no, ni nos besamos, ni me tocó, ni nada. Pero el primo. Pero o sea, al primo se le sientan las piernas. Si a la prima se le arrima. Equidad aquí. Pues sí. Y entonces, yo me recuerdo que mis hermanos me chingaban con eso y yo... ¡Qué vergüenza! Sí, qué vergüenza, porque aparte familiar y todo, y yo me sentía así la más porque lo sucia del mundo. Ajá. Sí. Y luego, pues, ya no... pues ahí no hubo beso. Pero, con este muchacho, el de los cuadernos... me recuerdo que nos dimos una vez un beso, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, hay que darle algo a este pobre muchacho. No, ya ha sufrido mucho. Bueno, pero sí se lo merecían. Sí se lo merecían. O sea, ya le habías dicho que te cayera como 20 veces y siempre le dices que no. Y creo que eso es cruel. Yo ahorita me siento muy... como mal de esa situación, de haber actuado de esa manera. Pero ¿será que tú sí lo querías tener ahí? Yo sí lo quería tener ahí. De hecho, lo tuve por mucho tiempo porque... como nada, entonces nos empezamos a besuquear, ¿verdad? Pero yo no quería como nada con él. Y me recuerdo que la primera vez que él me besó, o sea, él me besó con mucha hambre, ¿va? Así de... Y fue raro. Y para mí fue como tan así, se me fue encima, que yo me recuerdo que lo empujé y me hice así, porque fue como mucha saliva. Y yo así como, tranquilo, viejo. Fíjate. Y después dije yo, ay, como que qué despectiva yo, pero es que él también, o sea, era mucha saliva y yo como que... Yo solo estoy pensando en la autoestima de ese muchacho. Qué bueno que se casó y con alguien que lo ama aparentemente.
Sí, porque le aguanta sus cosas. Su saliva asquerosa. Su saliva asquerosa. Pues, pero pobrecito. Y entonces, sí me recuerdo que lo empujé y fue así como, basta. Y entonces después ya como que ya nos besamos otra vez, pero yo así como que ya le dije, va, porque siento que a la mar hay que decirle también, o sea, creo que es algo de comunicación. Entonces yo así como, sí, pero más despacio. Y la verdad es que... bueno, pero sí le hiciste la retroalimentación y lo volviste a besar. Ajá, y lo besé por años. Ajá, o sea, como que... cuando... Ajá, bien y va. Ay, con eso me recuerdo también el primer beso que nos dimos con el Huicho. Nosotros teníamos como 17 por ahí. Y la onda es de que, pero es que con el, bueno, no me recuerdo, pero más o menos esos años. La cosa es que con el Huicho nosotros empezamos a ser amigos a los 15. Y después pues éramos amigos normales, pero sí hubo un momento en el que yo me enamoré locamente, así... Me encantaba y te juro, o sea, yo para mí él es mi primer amor, porque, o sea, me podía haber besado con otros muchachos, pero nunca había sentido lo que sentí. Y entonces, pero en eso como que él se fue a los Estados Unidos y cuando regresó, a mí me dolió un montón que no me buscó. Y entonces yo dije, pero si siempre que venías de vacaciones nos mirábamos y en plan amigos y nunca nos habíamos besado. Incluso tuve un beso frustrado que yo para olvidarlo me puse... Ay, pero no bueno, sí, ajá, te puse... me puse a tener otro novio. Y entonces, pero él era como para que se me pasara el mocho, ¿verdad? Y no funcionó realmente porque cuando Huicho vino de vacaciones... yo sabía que Huicho iba a venir y yo estaba en esa relación de 2 meses. Wow, eran súper formales. Pero se lo presenté a mi familia. Ay, bueno, entonces sí, o sea, se iban a casar. Nos íbamos a casar. No, la verdad ese chavo sí, mi papá lo odiaba, no sé por qué, yo creo que solo porque era mi novio. Bueno. Pero sí, lo llevé a la casa, pues, el primer novio que dije, miren, pero no, ni lo cuento. Ni como que no fue como tan importante para mi corazoncito. Pero Huicho sí. Entonces iba a venir y yo lo quería besar, pero yo tenía novio. Entonces corté a ese novio para poder besar a Huicho. Y no se dio el beso. Se regresó y todo. Y de ahí cuando regresó yo estaba soltera. Y entonces yo dije, ay, perfecto, nos vamos a poder besar. Y entonces, pero no me buscó ni nada. Y yo pasaba, la madre, tan triste y así. Pero dije, bueno, ya superémoslo. Bueno, next. Bueno, ya. En eso fue la fiesta de 4º para 5º de Jessica. Y como sabes, ella era amiga en común. Así que fuimos. O sea, yo fui por mi parte y él por su parte, ¿va? Y ahí nos encontramos y no sé qué, pero ahí había alcohol, o sea, éramos jóvenes, pero igual nos daban alcohol, como todo lo que querías por 100 pesos, entonces consumíamos bastante. Y ya estamos ahí como borrachillos y nos besamos, pero sí fue un beso algo así como el que tú decís, como con hambre, pero raro, así como... O sea, sí siento que bebimos saliva. Y la cosa es que sí, fue como muy apasionado, pero fue raro porque estábamos rodeados de gente. O sea... ¿Habían familiares? No, es muchachos. Que eso era como en una discoteca, así, ambiente de perdición. Ok. Entonces, pero igual, o sea, rodeado de gente y así. Y cabal me llegaron a traer y Huicho me dijo, te voy a llamar. Y no me llamó. Y pasé meses así de... No me llamó. Y no lo volviste a ver y tú no lo intentaste buscar o nada. Fíjate que yo no quise buscarlo porque yo anteriormente cuando él vino, yo sí lo estuve buscando mucho. Así como, nos vamos a juntar y que no sé qué. Y yo me había enterado que él estaba como escribiendo a una amiga de Jessica, que no era yo. Y yo soy la única amiga de Jessica al que le puede escribir. Pues sí. Entonces ese fue nuestro primer beso y fue algo extraño, pero creo que al final de cuentas estuvo bien, porque si nosotros nos hubiéramos hecho novios a los 17 y no a los 32, no hubiéramos sido novios a los 32, no seríamos concubinos. ¿Y él cómo lo recuerda? ¿Él te dijo por qué no te buscó o algo? Uy, yo no recuerdo nada, si me cae... Ay, no. Ojalá no vea este episodio. Pero es que me da mucha risa porque la otra vez
viene y fuimos a un evento de stand-up y no sé qué, y, ay, él es Huicho, mi novio, que no sé qué, y no sé qué, nos preguntó, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y Huicho, en la universidad, y yo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a arruinar nuestra historia de amor? Desde kinder. Pero yo así como, Huicho, recuerda la historia. Ajá, mi narrativa romántica. Bueno, pero ahorita siento que ya la tiene aprendida. Ya ese error no lo vuelve a cometer, ¿verdad, Huicho? Si no le cae. Si no le cae. No, mira, la verdad es que yo siento tan bonito, o sea, ahorita vivir mi día a día, que yo no hubiera cambiado cómo fueron las cosas. Como que si fue eso de, ala, vaya que no se nos dio antes porque no sería tan bonito como es ahora, porque, mano, con todos los que estuve a los 16, no estoy ahorita. Sí, pues ya entonces, no te hablas. Y no han sido como experiencias, no fueron experiencias tan malas, memorables. No, pues sí fueron bien bonitos, o sea, como que, a ver, he echado mi vuelta. Sí, o sea, creo que no, yo creo que vale la pena también haber experimentado la vida antes de como ponerte de formal. Ajá. Va, y en alguno de tus besos, vos levantaste tu piernita. ¿No viste el diario de la princesa? Cuando tu piernita se pop. Ay, bueno, con el Huicho. Yo voy a decir solo con el Huicho. Solo con el Huicho. Es que solo sus besos están en mi cabeza. Bueno, ahorita yo pasé mucho tiempo sin besar a personas, ¿verdad? Ajá. Entonces solo a animales. Solo a animales. Sí, al Maxito. Va, yo siento que el Maxito, pobrecito, ya necesitaba un descanso. Porque desde que vino el Max yo no dejo de besarlo. Yo te amo. Vos, ¿sabes qué cosa me parece súper rara? ¿No has visto esas mamás que besan en la boca a sus hijos? A mí me parece súper raro y asqueroso. Es que yo también lo que pienso es como, ¿a qué edad lo dejas de hacer y cómo? O sea... Sí. Yo siento que a veces cuando veo a mamás así, siento que en bebés se ve un poco tierno todavía más o menos. Pero cuando ya tienen como 15 o 16 se me hace como peor. 15 o 16 está muy grande. ¿Has visto a alguien en 15 y 16? Pues en la televisión. Bueno. Porque es que siento que eso no es tan de aquí. Sí, ¿verdad? Siento que son costumbres más de otros lugares. Gringas. Ajá. Sí, aquí, yo lo he visto más en películas. Aquí en Guatemala ni cariño te dan. No te están andar besando la boca. A duras penas te dan abrazos. Es como... Que tenés razón, nunca lo he visto en vida. Ajá. Pues en realidad, carne y hueso. Ajá, qué loco. Solo en por... Mamá besa a su hijo. Pero no has visto los... No por de eso, no. No, pero... digamos que yo en ocasiones he visto, no por... Pero sin leer los títulos, como más por como... la portada. Necesito algo ahorita, lo que sea. Y luego ya cuando lees los títulos es como, ay, eso está muy incestuoso. Sí, que también títulos no por ha salido como madre e hija y trío con madre e hija. Ajá, y es como hermanastra. Eso está súper bizarro, o sea, porque si es, o sea, ok, hay alguien que no es de la familia ahí, pero... O sea, quiero que no, ahí hay una mamá y una hija haciendo cosas que no son de mamá e hija. Ajá, exacto. Pero si te tenés de verdad a leer detenidamente como esas cosas, siento que sí hay mucho como... Sí. Mucha cosa rara ahí. Sí, definitivamente. Sí, y aparte de mucha ficción y eso, ¿verdad? Sí, eso, espero que no pase tanto. Ajá. Y es que creo que también es lo mismo que decíamos de las expectativas, ¿verdad? Que uno se imagina el primer beso, así como... Y que sí, ¿no? Y siento que mis besos también han sido como, por ejemplo, las de ya más grande, incluso de cuando estuve casada, o sea, nuestro primer beso fue borrachos. Entonces, sí, muchos besos, pero hay besos borrachos que están bonitos. Sí, yo me recuerdo de los primeros besos esos y eran como muy apasionados y fue como se disfrutaron. Ajá. Sí se disfrutaron y toda la cosa, pero sí digo, tal vez no borrachos. También está mejor y como que ya uno como con las mariposas en el estómago. Y no todo. Con el güiro en el estómago.
De preferencia sin hervir en el estómago. Pero me estás contando, como ya pasaste mucho tiempo pues, en una relación, como que volver a besar a otras personas es como volver a besar en general. Sí, yo la verdad es que estoy como muy a la expectativa, digamos, porque, bueno, la verdad es que... ¿Qué? ¿No besaban? No, qué cosa. O sea, qué raro, ¿verdad? Porque imagínate, sí, es mucho tiempo en el que yo había pasado sin besar a alguien más. Ajá. Y yo tenía como toda esta expectativa, toda esa onda de que me voy a poner nerviosa y que todo eso. Y la verdad es que nada que ver, va. O sea, nada que ver. O sea, estaba con un amigo, que era un amigo. De repente, raros, o sea, como que empezamos a hablar de cosas un montón. Como que hubo un comentario de sexo, ¿va? Ajá. Y entonces él viene y me dice, deberíamos probar. Y yo, ¿qué al hueso? o sea, yo me fui como de espaldas, así como de... ¿Qué? No éramos amigos. No lo vi venir así cero. Entonces yo dije, entonces empezó mi cabeza, ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Y te parecía lindo? No. O sea, yo nunca lo vi. Nunca dije, uy, se me antojó un beso. No, o sea, X, nunca. Pero entonces yo estaba con esta onda de que ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Sí, o sea, tú era por la experiencia de tenerlo, no por quién era quien te lo iba a dar. Exacto. Empecé a pensarlo en voz alta y como hablarlo con él, pero nosotros somos amigos. Y yo, sí, pero vos no me sos indiferente. Y pues yo te lo pongo en la mesa, ¿va? Si querés, va. Yo. Dentro de todo, admiro sus huevos. Es que eso, Ajá. es que va. Y entonces vine yo y al final fue como que... Especialmente si no era lindo, porque es que los que son guapos como que... Quiero que no, ya han visto que les ha funcionado antes. Sí, luego ya cuando nos íbamos a despedir, me besó. ¿Y o te sea, jaló él o me qué? besó. O sea, sí, yo sentí como que yo le dije así como adiós y yo dije, bueno, si lo intenta me voy a dejar. Entonces, cabal, cuando hice así, como que él me buscó la boca y me agarró de la cintura, como así. Y entonces yo como que me dejé así. Imaginemos que es alguien más. No. Mi novio nicaragüense. Cabal. Y entonces como que me dejé, pero... ¿Qué diferencia cuando alguien sí te gusta, verdad? Yo no lo sentí disfrutable ni en cuanto a la persona que me estaba besando, ni cómo se sintió la sensación en mis labios, que fue como que lo que más sentí. O sea, solo fue como... Sí, solo fue como... mis labios haciéndose así. Besar una pared, ponele. Ajá. Pero sí admiro justo eso que decís. O sea, qué huevos porque lo puso en la mesa, lo que él quería y chill. Ajá, lo que él quería y que se atrevió a decírmelo así de frente, porque por ahí hay mara que yo miro como que me hace ojitos, pero a veces ni siquiera se acercan a hablarme y entonces así como lo logramos. No, pero ya viste que tampoco es con cualquiera. Pero yo siento así como, la verdad, qué huevos que el primer beso que doy sea como un feo. Pero un feo con muchos huevos. Sí. O sea, y que por eso digo yo, está bien, se lo merecía por huevo. Sí. Pero yo en mis redes sociales estoy preguntando, para que nos sigan, amigos, síganos porque por ahí hacemos algunas preguntas, eso. Entonces yo les estuve preguntando esta semana que me mandaran anécdotas de besos y por aquí tenemos uno y tú me dices qué te parece. Dice, ella me encantaba. Al final se dio el beso. Ambos comimos brownies con J y casi me vomita en la boca. Yo tuve un novio que nos estábamos besando y me eructó en la boca y te juro que es muy asqueroso porque sentís el sabor de lo que comió. Pero ya descompuesto. O sea, ya descompuesto, porque el brownie qué rico, pero descompuesto no. Ay, no, qué horrible. Mira, yo la verdad es que hablando de vómitos, me recuerdo que, o sea, yo no besé a alguien con vómito, pero no, era mi vómito. O sea, tú vomitaste. Yo vomité y él me besó. Entonces fue así como de... pero bueno, para mí no fue tan... porque bueno, ya... Pues ya, tú ya habías saboreado ese vómito. Ajá, pero después siento yo la mara... Bueno, sí... Se queda con la mala impresión y no fue tu culpa. Yo siento que no se quedó con la mala impresión. Lo que pasa es que estamos tomando. Entonces yo ya tomé a un punto en el que ya vomité. Y entonces vomité y luego seguí tomando, ¿va? Porque como ya me sentía mejor después del vómito. Ajá. Y luego él me besó. Pero él sabía. Yo no sé si él supo, ¿no? Pero no hubieron quejas. Entonces yo asumo que no. Bueno, pero es que yo tampoco me quejé con mi ex que me eructó en la boca. Ay, sí, qué pena, pero bueno.
Ni me recuerdo cómo se llamaba el chico. Sí, la verdad es que todos tienen que tener malas experiencias y esa mala experiencia pues ahí le tocó al muchacho vivirla. Va, alguien más nos escribió. Angélica, Que amamos mucho. te mandamos un abrazo. Dice, mi primer beso con mi esposo duró toda la película de Thor 1. Ninguno sabe de qué trata. Ay, qué lindo. Yo también tuve una experiencia así. Pero nos dimos más que besitos. Pero era una película. En una película. Ajá, en el pero cine. no, estábamos en su casa. Ah. Entonces, como que empezaba la película, que era la de los Juegos del Hambre. Ajá. Entonces, empezamos a ver la película y ya nos pusimos en lo nuestro, ¿ah? Terminó la película y fue como, ay, terminamos también nosotros. Y entonces fue así como que, bueno, durmámonos un rato porque estuvo denso. Ajá. Y la volvemos a poner y la volvíamos a... Yo no sé qué tan excitante era esa película, Que pero cada de vez que verdad, la ponías... empezamos otra vez y nunca la vi.